esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura de mi Dios, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios,
de su pueblo. Se goza al oír nuestra oración. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestra oración. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, hey, con pandero y arpa cantan alabanzas.
cantan alabanzas a Él. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con arpa, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso. Él sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey,
nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado. El mundo era yo. Tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado. El mundo era yo. Te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Señor, me tomaste
de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Señor, para que me miraras a mí, para que voltearas hacia mí. ¿Qué tenía yo que de especial tuviste en mí? Porque a mí, Señor, por tu inmenso amor por mí, Señor. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar.
de tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? El universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. El universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón, te necesito, Jesús, necesito, Jesús. Necesito, Jesús. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo
necesito, Jesús. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y aún más, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste y tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Yo te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Jesús. Te necesito, Jesús. Necesito, Señor, te necesito a ti, tanto de ti, te necesito solo a ti, Jesús. Jesús. Necesito a ti, te necesito a ti, te necesito a ti. Jesús. Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Como habíamos platicado, vamos a continuar hablando sobre los conceptos sobre el nacer de nuevo. Y para continuar hablando de ello, me gustaría que pudiéramos entender
en la escritura sobre un personaje que tuvo una relación con Dios, y a través de testimonios que nos deja la palabra, nos deja ver lo que realmente él experimentaba. Si me acompaña, vamos a empezar leyendo unos salmos. Vamos a hablar un poco sobre la vida de David y entender la parte que él transmite, que nos deja plasmada la escritura sobre la relación que él tuvo con el Señor. Si me acompaña al Salmo 3, vamos a leer el Salmo 3. Empezamos desde el versículo 1, dice que es el Salmo de David. Salmo 3:1 dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Prácticamente este salmo, que hay que entender que los salmos se componía como cantos, y es algo que quedó plasmado en la escritura, y es algo que mucha gente conoció acerca de un momento en la vida de David, un momento muy difícil. Dice que este salmo fue hecho cuando él huía de su hijo, de su propio hijo, que se había levantado contra él, que procuraba su mal, derrocarle y hacerlo a un lado, y él empieza a levantar su voz a Dios a través de estos versos. Quedan plasmadas las palabras de David, y habla de los adversarios, de cómo se habían multiplicado, de que buscaban su mal, pero me gustaría que enfatizáramos una parte que menciona el versículo 5, donde dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. En medio de la persecución, en medio de la aflicción, su propio hijo, tratemos de entender, su propio hijo lo estaba persiguiendo. Era una situación nada sencilla. Era algo que ningún padre quisiera que sucediera, ¿verdad? Que sus hijos se vuelvan contra él, y sobre todo en una cuestión en la cual ponían en riesgo a toda su familia, a los demás, a él mismo. Y aún en eso, él plasma algo muy hermoso que me gustaría que pudiéramos comprender. Y aquí es donde me gustaría también hacer una pregunta. Dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Tratemos de entender la situación. Era algo muy difícil. Mucha gente en una situación así no tiene paz, no tiene tranquilidad, está completamente agobiado. Las circunstancias lo sobrepasan, le abruman, y muchas veces le pueden hacer olvidarse de todo lo que realmente ha vivido, de las bendiciones, de lo que se le ha prometido. Y esos pensamientos, ¿verdad?, de persecución inundan su mente, y se olvida de Dios. Y este varón, en este momento, él dice: yo me acosté, yo dormí, y me levanté porque confío en Dios, porque Jehová me sustentaba. La pregunta es: ¿cuántos pueden dormir de esta manera en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de todo lo que le puede abrumar, ¿verdad? Todas las cosas que están a su alrededor, su familia, el trabajo, las necesidades. Y no estoy diciendo de que sea cosa ligera, ¿verdad? De que no sea algo a veces delicado lo que estamos viviendo, lo que pueda vivir usted en su casa, las enfermedades o las cuestiones difíciles.
yo lo que quisiera que pudiéramos entender es que no es un mito, no es una cuestión de verdad exagerada, el poder afirmar que cuando una persona verdaderamente confía en Dios, en medio de las aflicciones, sabe descansar en Él, aprende a descansar en Él. Por eso la Biblia nos dice que cuando una persona nace de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no es igual que antes. Sí, es verdad, no es una cuestión de la noche a la mañana, a veces es verdad que las cosas sucedan, pero es algo que se va aprendiendo con Dios. Aprendes a caminar con Él, a confiar con Él. Entendamos que aquí, en esta historia, David ya llevaba años, ¿verdad? Teniendo una experiencia con Dios. Inclusive él ya había cometido una situación en la cual él pudo haber sido desechado porque cometió un pecado muy grave que fue, ¿verdad?, sumándosele a otro, y viene Dios y le reprende, y pasan muchas cuestiones en su vida, pero él se pone a cuentas, arregla las cosas, y de alguna manera él logra entender, ¿verdad?, que solamente en Dios va a descansar. Y esto, le decía, no es algo que surge a veces de la noche a la mañana, sino es algo que uno va aprendiendo cuando busca lo más sencillo en Dios, cuando aprende realmente a disfrutar la presencia de Dios. Aquí David ya era rey, iba a ser derrocado, estaban pasando muchas cosas. Él ya había sido un guerrero de 1000 batallas, donde había ganado, donde había, ¿verdad?, hecho a un lado a sus enemigos, y ahora era su hijo el que se levantaba contra él. No era cosa fácil, pero la parte que quisiera que pudiéramos entender es que Dios nos da la victoria más grande que pueda surgir. No es una cuestión solamente de ganar o de librarse de los problemas, sino el de tener paz, en medio de cualquier tipo de circunstancia. Si vamos al Salmo 8, en otra etapa de David, dice el Salmo 8, versículo 1, dice al músico principal, sobre Gittith, Salmo de David, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es como comienza David sobre este salmo. Otra etapa de su vida, ¿verdad?, en la cual él contemplaba toda la obra de Dios, todo lo que Dios había hecho, Si tratamos de entender que él fue un pastor, ¿verdad? Pastor, él salía a pastorear las ovejas de su padre y pasaba noches enteras a la intemperie cuidando a los rebaños, y tenía tiempo para mirar el cielo, las estrellas. No era un lugar como el que nosotros vemos lleno de luz, nada más aquí en la ciudad, y que no puedes ver nada en el cielo, si acaso 1, 2, 3 estrellas de repente. Si alguien ha logrado salir, ¿verdad?, fuera de la ciudad, en la noche, apagar las luces y mirar hacia el cielo, es algo sorprendente, es algo muy hermoso. Y es lo que él veía. Él estaba alejado de la población, llevaba a los animales, ¿verdad?, a pastos, a alimentarlos. Y él tenía tiempo en las noches, al estar al cuidado de esos animales, para contemplar la obra de Dios, todo lo que había a su alrededor. Posiblemente a lo mejor se ponía a componer estos salmos, algunos de ellos,
en esos momentos cuando él veía la obra de Dios. Y es muy hermoso entender cuando dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y viene una reflexión que él hace, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Él entendía que Dios era muy grande. Él fue instruido desde pequeño, es verdad, pero no es lo mismo. Y eso lo vamos a ver en nuestras propias familias posiblemente. No es lo mismo que instruyas a tus hijos desde pequeños a que ellos tengan una relación personal con Dios, a que ellos conozcan a Dios, a que ellos amen a Dios, a que ellos verdaderamente comprendan y consideren realmente quién es Dios para ellos. El que ellos aprendan a ver a Dios en todo lo que les rodea, en todas las cosas, y sobre todo ver la guarda de Dios, que Él vence a los enemigos, ¿verdad? Que Él se levanta. Él dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Él veía todo lo que Dios hacía, ¿verdad? Como desde los más pequeños, los más inocentes, Dios hacía un ejército de fe. O sea, no había limitaciones para Dios, realmente era algo muy hermoso, ¿verdad? Cómo formaba todas las cosas y cómo él consideraba y dice, le hiciste poco menor que los ángeles al hombre y lo has visitado. Y él decía, le has visitado porque él había sido visitado por Dios. Su vida tenía una comunión con él platicaba con Dios, él le cantaba a Dios, él disfrutaba algo que Dios le estaba mostrando, que Dios le daba. Y no era que tuviera, ¿verdad?, lecturas completas de la Biblia posiblemente, a lo mejor sí, no lo sabemos. Lo que sí entendemos es que él amaba a Dios y lo buscaba en oración y lo buscaba cantándole y él consideraba todo lo que estaba a su alrededor ya como algo divino, algo que Dios había hecho. No estaba solamente con pleitos constantes, sino que él era obediente. Él llega a una etapa en la cual, ¿verdad?, lucha contra el gigante Goliat. Y él defendía a Dios porque le amaba, decía, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a hablar de nuestro Dios, de su pueblo? ¿Verdad? Defendía al pueblo, defendía todo lo que Dios amaba, porque él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Era un joven que creció amando a Dios. Llega a haber una etapa difícil en su vida. Él reflexiona, arregla su vida y él consideraba a Dios en sus caminos. La vida no fue fácil para él. Si usted analiza toda la vida de David, no fue algo sencillo. Pero algo que sí nos deja en registro es que él entendía muchas de las verdades que Dios le había mostrado para él. Él se acostaba y dormía en medio de las dificultades porque sabía que Jehová lo iba a sustentar. Lo iba a bendecir. Pasó momentos muy difíciles, sí, inclusive cuando él estaba huyendo, ¿verdad?, del rey Saúl. Hubo un momento en el que se llevan a su mujer y la mujer de todos los hombres con los que él estaba. Y todos dice que lloraron de tal manera que no sabían qué hacer. Y es David el que toma uno de los instrumentos que usaban los sacerdotes, se lo pone, porque era un símbolo para poder tener comunión con Dios. Y entendamos que él provenía de una familia de sacerdotes, él conocía todo lo que representaba eso. Y él buscaba a Dios y él le dijo, Señor, ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Pero su confianza era Dios. Dios le dijo, vayan, y ellos vencían, y él le preguntaba a Dios en medio de sus dificultades. En nuestros días lo triste es que muy poca gente acude realmente a Dios. Sí lee la Biblia, hace oración, pero muy poca gente se acerca a Él para preguntarle de forma personal qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay dos términos que se manejan, inclusive entre algunos grupos hay sus diferencias por las interpretaciones que se dan, y es sobre los términos el logos y el rema. La palabra logos habla de la palabra escrita, de la palabra que es enviada o dada a, ¿verdad? Es lo que representa para muchas personas
la Biblia, la palabra de Dios, la palabra escrita. Y la palabra rema, que también tiene que ver con palabra, para algunos autores tiene que ver con una revelación, con algo que Dios muestra de una forma muy específica a cada uno. Y es importante entender, por ejemplo, que cuando alguien lee la Biblia, a veces dependiendo lo que estés viviendo, las circunstancias que estén pasando, el conocimiento que tengas, ¿verdad? A lo mejor ya tienes más conocimiento, más experiencia, a lo mejor has caminado con Dios, la lectura nunca va a ser igual, algo más te va a mostrar Dios. Siempre va a renovar en nuestro corazón algo, porque es una palabra muy particular, muy específica, es para cada uno de nosotros. Y es lo que algunas personas consideran como el rema, como una revelación personal de Dios hacia cada uno de nosotros, como si fuera una palabra profética. Aunque en algunas ocasiones en la Escritura se utiliza también la palabra logos para situaciones muy similares, ¿verdad? Pero yo no quisiera entrar en controversia con las dos palabras, sino quisiera que pudiéramos comprender que la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia, nos ha quedado como testimonio a nosotros para entender lo que ha sucedido, el carácter de Dios, cómo Dios se ha manifestado en diferentes circunstancias, cómo Él no ha cambiado hasta el día de hoy, y que realmente lo que busca en nosotros no es solamente, como hemos platicado, que formemos una agrupación, sino que realmente nos hagamos hijos de Dios en estos días, en estos momentos. No solamente recordar historias antiguas, ¿verdad? O victorias y glorias antiguas que vienen en la Escritura, sino el poder vivirlas. Si recordamos la historia de Gedeón, si la ha leído y si no, de verdad le invito a que lo lea en la Escritura. Voy a narrar rápidamente la historia de Gedeón. Es la de un varón en un tiempo muy difícil, donde ellos estaban siendo oprimidos por sus enemigos, donde los enemigos le quitaban todo. O sea, si ellos sembraban, ¿verdad?, un poco de trigo, de lo que fuera, ellos iban al momento de la cosecha y se los quitaban. Si ellos tenían vides y sembraban la uva, ellos iban y se la quitaban. O sea, estaban realmente en una situación muy difícil, no tenían un ejército, no tenían nada. Y este varón Gedeón, él solo había escuchado historias que sus padres le contaban acerca de Dios, cuando Dios los rescataba, cuando Dios los sacó de Egipto, cuando hizo maravillas y milagros, ¿verdad? Y solo eso tenía en su mente. Y menciona la historia que él estaba, ¿verdad?, limpiando el grano, ¿verdad?, en un lagar, en un lugar donde inclusive se escondía, donde pisaban las uvas para hacerlo del vino, y él ahí se estaba escondiendo. Él se estaba escondiendo ahí, y mientras limpiaba el grano, el poco grano que había podido rescatar y esconder, él decía, ¿dónde está ese Dios del cual me hablan? ¿Dónde está el Dios del que mis padres hablan, de las historias? ¿Dónde está ese Dios? Y pasa algo sorprendente, porque Dios mismo se le revela, se le muestra, habla con él, y él no lo entendía. Al principio no lo entendía. Y Dios llega y le dice, Gedeón, varón esforzado, ¿verdad? Dios está contigo. Dios está contigo. Y él empieza a decir, ¿cómo va a estar con nosotros? Él no lo asimilaba para él, esa palabra para él, o que Dios le hablaba a él, sino que él seguía hablando por el pueblo y decía, ¿cómo que Dios está con nosotros? Si mira nada más cómo estamos viviendo, si mira las circunstancias, mira cómo nuestros enemigos, Dios no ha venido, Dios no nos ha hablado. Y aún en su ignorancia de la situación que estaba viviendo, Dios le sigue hablando y le habla a él y le dice tú. Y yo le puedo asegurar que en nuestros días Dios sigue hablando de la misma manera, pero hay mucha gente que no alcanza a entenderlo, porque no se da el tiempo de hacer lo que hacía David: contemplar, considerar, el tomarse un tiempo en medio de todas las circunstancias que hay, estar solos y decirle, Dios, aquí estoy. ¿Qué me quieres hablar? Yo, Señor, yo escucho las enseñanzas y he escuchado a lo mejor a lo largo de mucho tiempo lo que platican algunos acerca de la paz, acerca del amor, acerca de la confianza, acerca de la santidad, acerca de tantos temas que no logro entender, pero yo no sé cómo vivirlo. A lo mejor realmente esa sea la oración más honesta que pueda haber en el corazón de algunas personas. Pero el detalle es que no surge. No surge y en algunas ocasiones, en situaciones así, algunos predicadores antiguos decían
que eso surge de un corazón incrédulo, de un corazón realmente, inclusive decía ateísta, porque hablas acerca de Dios, que crees en Dios, pero la verdad es que no le estás creyendo, no crees que exista, no crees que te pueda hablar, no crees que Él sea capaz de llegar a tu vida de la misma manera que ha llegado a muchos y tratar contigo y mostrarte de verdad los planes hermosos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y es porque no hay la confianza real, o nos menospreciamos de tal manera que decimos, ¿cómo Dios va a venir a hablarme a mí? Que le hable al hermano, que le hable al otro, que le hable al ministro, pero que a través de ellos me hable. Cuando Dios es lo que ha evitado desde el principio, desde que Dios le habló a Moisés y juntó al pueblo y les dijo, Dios les va a hablar. La gente tenía miedo y dijo, no, que te hable a ti, que te hable a ti, que te hable a ti, nosotros obedeceremos. Pero vemos que la situación nunca fue la mejor, porque al final de cuentas el pueblo siempre terminaba desobedeciendo porque no tenía un contacto directo con Dios. Y Dios cuando viene, ¿verdad?, se encarna y viene Cristo a nosotros, lo que viene a hacer es que entendamos que no es solamente el miedo, el temor que se ha infundado hacia Dios lo que debe de albergar en nuestros corazones, sino la confianza. Jesús no vino, ¿verdad?, con una espada a tratar de meter la palabra de Dios en la cabeza de la gente por las malas, sino Él hizo milagros, Él hizo muchas cosas hermosas por la gente, y aún así mucha gente lo rechazó. Pero los que realmente aprendieron a conocerle, le amaban. Y Dios ha venido a mostrarnos su carácter y su amor para que nosotros podamos de verdad descansar en Él. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esas son las palabras de Cristo. Cuando alguien realmente anhela estar con Él, busca conocerle en serio. No solo depender de lo que otros le den. Ya hablamos de que no es depender de un grupo, no es depender de una denominación, pero también no se trata de depender de la fe de otros, se trata de entender que Dios busca que nosotros nos arraiguemos en Él, que estemos arraigados y cimentados, dice la palabra, en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos, nosotros somos esas ramas, ¿verdad?, por medio de las cuales va a haber fruto. Y separados de Él nada vamos a hacer, solo vamos a vivir constantemente en miedos y temores. El Salmo 27, otro salmo de David, dice en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. O sea, David vuelve a la misma esencia. Él no pasó una vida fácil, él tuvo una vida de guerra, de batalla, porque Dios así lo dispuso en su vida. Defender al pueblo, luchar, salir adelante. Y cuando transmite estas palabras son muy hermosas. Sí, hay otros salmos, inclusive hay un salmo muy particular de él donde él se arrepiente de lo que hizo mal. Porque él trataba de ser muy franco con Dios. Pero entendamos algo, o sea, en esta parte dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito?
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para buscar, para solicitar en su templo, para estar con Él, para preguntarle todo lo que necesito, todas las dudas que tengo, todos los temores que tengo. Pero no solo está con el temor, dice contemplar la hermosura, el poderle conocer plenamente lo más cerca que se pueda. Y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, porque él confiaba que Dios no lo iba a dejar en el momento más difícil de su vida. No lo iba a dejar. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Los días que estamos viviendo son días malos y la verdad es que todavía se pondrán peores. Hay mucha gente que no conoce a Dios y que vive en esos temores, en esas angustias, y eso le lleva a generar más maldad. O sea, es increíble ver, ¿verdad?, cómo cuando estaba lo más difícil de la pandemia, la gente estaba más preocupada por conseguir una cerveza que por amar a su prójimo, que por amar a su familia, que por guardarles. Estaban en ansiedad, estaban con la incapacidad de salir a hacer maldades, de muchas cosas en su vida, y obviamente cuando les abren la puerta salen corriendo a hacer maldad, y preocupados, y muchos burlándose por la situación de decir, yo prefiero morir, ¿verdad?, de cirrosis que de la enfermedad, de COVID o de otras cuestiones. O sea, la gente no tiene temor de Dios. El detalle es que la gente que se acerca a Dios, pero no tiene la confianza de que Dios pueda hacer algo real, profundo, hermoso en su vida, y darse a revelar a ellos, ¿sí? Porque algo que le sucede al apóstol Pablo es que él estudiaba mucho la palabra, por eso le decía, hay un conflicto en algunas personas en cuanto al concepto de logos, porque él leía mucho de la palabra, él conocía muy bien la palabra, él había estudiado con los mejores. Y cuando viene Cristo, él no le creía las palabras de Cristo, no le creía lo que Dios estaba haciendo con él. Y tuvo que venir y se le revela a él, y le empieza a hablar. Y esa es la parte más importante, porque entendemos una cosa, y es algo que él le decía a Dios gracias, porque decía, no me fue revelado por hombres, tú te mostraste a mi vida, tú me hablaste, tú me bendijiste, tú me abriste los ojos, me dejaste ver mi maldad. Y él no fue rebelde a la visión, como él mismo lo dice, él no fue rebelde a lo que Dios le mostró. No era cuestión de conocimiento, era cuestión de que el corazón cediera ante la autoridad de Cristo, ante la autoridad, porque le decía, ¿por qué me persigues? ¿A quién persigo? ¿Quién eres tú? Le decía, pues soy Cristo al que tú persigues. Y llegó a conocerlo, y llegó a servirle, y de la misma manera nos busca a nosotros. Nos busca con un amor entrañable a cada uno de nosotros, y lo que desea es que nosotros podamos entrar en una comunión tan profunda con Él como la que nos hablan estos textos. No es una ilusión, no solo de algunos, es algo que puede vivir cualquiera que realmente aprende a amar a Dios y a confiar en Él. No estoy diciendo que no va a haber problemas, por eso quería compartir las cuestiones de David, porque él vivía muchos problemas. Pero él aprendió que en medio de los problemas podía confiar en alguien. Podía confiar en Dios. Podía confiar en Dios. Y él veía todo lo que estaba a su alrededor, y a través de lo que veía a su alrededor contemplaba el poder de Dios y la gloria de Dios. A lo mejor ya no tenía tanto tiempo como antes, ¿verdad?, para mirar los cielos y estar pendiente de muchas cosas. Inclusive cuando debía de estar peleando, cuando debía de estar haciendo la obra, es cuando se queda en su casa, y cuando se queda en su casa, en vez de hacer la voluntad de Dios y estar haciendo lo que Dios le estaba marcando, ¿verdad?, es cuando peca. Es cuando él pierde de vista realmente la voluntad de Dios, porque decía, merezco un descanso, he peleado demasiado, y no es así. O sea, realmente esa batalla no va a parar. O sea, la situación por nuestras almas, no hay descanso. El enemigo no está descansando, va a buscar cómo arrebatar las almas, ¿verdad?, y cómo apartarlas del Señor. Y nosotros tenemos que estar pegados a la vid.
porque si no estamos pegados a Él, nada podemos hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, dice el versículo 33, después de haber dialogado con sus discípulos algunas cuestiones y empezarles a hablar de una forma muy concreta, ¿verdad? Ellos empezaron a entender cosas, y es cuando Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mucha gente que no alcanza a entender esta verdad, solo ve las aflicciones, ve al Goliat, como lo veía el pueblo de Dios en su tiempo, que le tenía miedo. Y Goliat gritaba y el pueblo temía, y el pueblo se amedrentaba, y el pueblo se acobardaba, ¿verdad? Y no daba respuesta al pueblo, no había quien fuera a defender el nombre de Dios, y tiene que venir un pastor joven, sin preparación militar, pero tenía la preparación que requiere todo hijo de Dios. Estaba lleno de fe, tenía confianza, decía, ¿quién es este? ¿Cómo le permiten hablar así? ¿Cómo le permiten hablar así del pueblo de Dios? ¿Cómo le permiten blasfemar el nombre de Dios? ¿Cómo le permiten tener esa actitud? Y nadie le dice nada, y nadie tiene el valor para enfrentarlo, y él va, ¿verdad? Y le dicen, pues ponte la armadura del rey, inclusive la del rey, la mejor, y dice, no me sirve, me estorba todo lo que es ya fabricado para los problemas y las circunstancias. Decía, yo voy, ¿verdad? Voy confiando. Cuando llega contra Goliat, le decía, vienes conmigo con palos, ¿verdad? Y piedras, como si fuera un animal. Y David le dice, no, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Jehová a derrotarte, porque Dios ya me dio tu cabeza en mis manos. O sea, él tenía plena confianza de que esa batalla ya estaba ganada. ¿Cuándo se pierde la batalla? Cuando hay incredulidad, cuando no hay confianza en Dios. Aunque se vea el gigante, ¿verdad? Pues le decía, las aflicciones para muchos se vuelven Goliats, gigantes invencibles, y ves la situación complicada y lo ves invencible, ¿verdad? Tu carácter invencible, tus maldades invencibles, tu familia invencible, tu trabajo, la necesidad, ¿sí? Todo invencible. ¿Por qué? Porque no hay confianza en Dios. No hay confianza en Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que voltear nuestro corazón a Él. Como decíamos, tiene que ser algo que se renueve real. Si Dios ya puso sus ojos en usted, tiene que aprender a confiar en Él. Entréguele sus temores, entréguele todo lo que le está estorbando, todo lo que le detiene, porque el mundo no va a ceder, o sea, el enemigo no va a ceder, el enemigo va a empujar más y va a empujar más. Cuando la Escritura nos dice que nos pongamos toda la armadura, ¿verdad?, de Dios, es toda, no solo es un escudo para estarnos defendiendo ahí nada más de los golpes de lo que viene, ¿verdad?, dándonos el enemigo, de los dardos del enemigo, sino que dice que la palabra, o sea, lo que realmente Dios nos hable y nos muestre, ¿verdad?, en esa comunión, es ese rema, esa revelación que se nos pueda dar realmente a nosotros, más allá solo de las letras, sino de algo. La Biblia dice que es palabra viva, cobra vida en nosotros cuando realmente le creemos a Dios, ¿verdad? Cuando realmente cobra vida en nosotros la palabra, podemos decir escrito está, como el maestro sabía utilizar la espada y le decía a Satanás, ¿verdad? Escrito está, hasta que el diablo se fue. Y dice el libro de Santiago, ¿verdad? Resistir pues al diablo y huirá de vosotros. O sea, realmente no es una batalla que no podamos ganar, todo lo contrario, la Biblia dice que ya está ganada, que Dios ya la ganó, que Cristo ya la ganó en la cruz, y ahora nos toca a nosotros solamente continuar, avanzar,
conquistar. De eso se trata. Regresando al Salmo 27, fíjese cómo dice, cómo continúa la esencia de lo que transmite David, y dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y más adelante el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Se está hablando, ¿verdad? Como si fuera en tercera persona, como si fuera alguien más. Y se está hablando a sí mismo. Primero empieza diciendo, ¿verdad? Hubiera yo desmayado. O sea, porque estaba pasando momentos difíciles, porque su vida no fue algo sencillo. Y dice, yo hubiera desmayado, mi fe hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es verdad, vamos a ver la bondad de Dios en el cielo. Él enjugará toda lágrima, ¿verdad? Ya no habrá más aflicción, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ¿sí? Pero aquí dice, aún en la tierra de los vivientes va a haber consolación de parte de Dios. Y él lo creía, dice, yo hubiera desmayado si no creyera que Dios, ¿verdad?, va a mostrar su bondad para conmigo en la tierra de los vivientes. Y se dice a sí mismo, ¿verdad? Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, la Biblia nos habla por todas partes. O sea, Dios nos está hablando por todas partes en la Escritura y nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Haz morir al yo. Haz morir al yo. Que muera todo lo carnal, todo lo terrenal en nosotros. Todo lo oculto, todo lo que nos está estorbando, todo lo que no nos deja realmente acercarnos a Dios. Hacerlo morir. Hacerlo morir. La incredulidad, de verdad, no es cualquier cosa. Hacer morir, ¿verdad? Esos pensamientos de que Dios no va a estar con nosotros, de que Dios no te va a hablar. O sea, realmente, si tú ya piensas así y eso inunda tu cabeza, pues estás cayendo en una actitud no solo de incredulidad, sino realmente te vas a alejar completamente de Dios. Y no va a haber nada, ¿no? Ni los llantos, ni el lamento, ni la oración, ni el ruego, ni la súplica de nadie que te haga volver al Padre. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás rechazando. Tiene que haber una convicción en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. Él dijo que nosotros, ¿verdad? Si estamos cansados, trabajados, si la jornada ha sido difícil, que acudamos a Él, que vayamos a Él, que nos descarguemos en Él, que echemos toda nuestra ansiedad en Él, dice también la Escritura, ¿verdad? O sea, que realmente aprendamos a conocer la palabra, pero a través de la palabra la volvamos una palabra viva en nosotros, la vivamos, la apliquemos, le creamos. Le creamos. Porque lo que transmitimos en nuestra vida, también otra gente es lo que va a vivir. Si nosotros no le logramos transmitir también confianza, no lo va a hacer. Si nosotros permitimos que sucedan cosas en la vida de otros y no los llevamos a Cristo, sino que decimos, ya ves, no se puede, y también nosotros nos desanimamos, ¿verdad? Y eso es lo que le sembramos a los demás. Que Dios nos libre, porque la verdad es que va a ser algo terrible, porque en vez de estar ayudando a otros a llegar al cielo, lo que vamos a estar haciendo es hundiéndolos. Y la verdad es que creo que no se vale. No se vale. O sea, no se vale. Por eso le decía que cuando esa gente que se dice cristiana, ¿verdad? Y permite pecados también, y dice es normal, no es normal. Esa persona se va a perder y va a perder a los que están junto a él, y la verdad es que es algo lo más cruel que pueda existir en la tierra, porque en vez de llevarlos a Cristo, lo único que estás haciendo es llevarlos directamente al infierno, porque le estás diciendo no se puede cumplir lo que está escrito. Entonces no le crees ni a Logos, no le crees ni al Rema, no le crees a Dios, no le crees a nadie. O sea, realmente no hay confianza en Dios. Tiene que haber de verdad el romper con todas estas ideas y poder entender que si un joven pastor, al mirar los cielos, pudo contemplar la obra de Dios y decía, cuando los miro, solo puedo ver tu gloria, tu poder, tu hermosura. Puedo imaginarme de verdad todo lo que eres capaz de hacer.
con solo contemplar los cielos y la obra que tú has hecho. ¿Quién es el hombre para que le visites? Dios sigue visitando, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando. Él vino por nosotros. Él dio su vida. No fue en vano. Él dio su vida por nosotros. Y de verdad, ojalá podamos albergar esa idea en nuestro corazón y creerla. Y seguir luchando. El enemigo va a seguir allá afuera y nos va a tratar de hacer pedazos. Pero Dios está vivo. Él vive. Él vive y Él quiere morar en nosotros. Él quiere morar en nosotros. Hacernos partícipes de su obra. Hacernos coherederos de la gloria de Dios. De todo lo que Él nos ha dejado. De todo lo que Él ya nos ha dado. Porque si nos dio a Cristo, dice la Escritura, que no nos dará juntamente con Él todas las cosas, sino dará el Espíritu Santo a quien le pidiera. Es tomar un momento para estar con Él. Yo le pido, cierre un momento sus ojos. De verdad, si usted le cree a Dios, tómese un momento. No piense en nada más, piense en Él, piense en lo que Él ha hecho en usted. Desde el primer día que usted escuchó la palabra hasta el día de hoy, piense en todo lo que le ha guardado. Ha pasado momentos difíciles, sí, pero siempre ha habido alguien que ha estado cerca y que le ha ayudado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha enviado, porque Dios lo ha puesto para ser guarda de usted. Acuérdese de Caín y Abel. Caín cuando lastimó a su hermano y Dios fue con él y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Fue Caín el que le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, él se estaba lavando las manos, estaba haciendo un lado de la vida de su hermano porque le había hecho daño. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Tenemos que ver por la vida de los demás, tenemos que ver por la vida de nuestros hermanos, tenemos que estar pendientes unos de otros y tenemos que aprender a confiar de que hay otros que están pendientes de nuestra alma y de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios los ha enviado y porque Dios nos ama. Porque Dios le ama a usted. Suelte la incredulidad que le pueda estar ligando, suelte el dolor de la amargura, ¿verdad? Aprenda a perdonar. Suelte el dolor de lo que le ha causado, ¿verdad? Lo que le han hecho los demás, lo que le sigue haciendo, a lo mejor a algún familiar, su jefe, ¿verdad? Alguna persona cercana, algún amigo, o lo que le hicieron hace muchos años. Suéltelo, déjenlo a un lado y pónganlo en las manos de Dios. Descanse en Él. Necesita descansar. Necesita descansar. Échelo fuera. Tiene necesidad de llorar, llórelo. Llórelo y póngaselo en las manos de Dios y dígale, ya no puedo. Me duele, me sigue doliendo, me va a doler, pero en tus manos, Señor, yo sé que va a haber paz. Podré acostarme y dormir y descansar porque tú me sustentas. Hable con Él. Dígale a Él. Dígale a Él. Él conoce nuestra vida. Conoció a David. Él conoció a Pablo. Él conocía a Juan, Él conocía a Pedro, Él conoce a usted, me conoce a mí, conoce a cada uno de nosotros. De verdad, haga a un lado el orgullo, las ideas y descanse en Dios. Entréguele lo que haya en su corazón, su necesidad, sus cargas, su dolor, su pesar. Y aprenda a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Padre, bendita es tu palabra, Señor. Y de verdad, te pedimos que en cada paso que demos, Señor, tu mano nos sostenga. Ciertamente tu palabra, Señor, siempre alumbrará nuestro camino y nos dejará ver en lo más oscuro. No dejes que haya nada en nuestro corazón, Señor, que quede ahí, Señor, que se albergue en nuestro corazón, Señor, y nos aparte de ti. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios le bendiga. Si tiene más que hablar con Dios, de verdad tómese su tiempo con Él, hable con Él.
Es tiempo de estar buscando a Dios. Es tiempo de reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos dejado de hacer, cada uno de nosotros, hasta un servidor, y entender que el tiempo se va rápido y necesitamos aprender a caminar con Dios, a estar pegados a Dios, porque en cualquier momento nos puede llamar a cuentas. Pero mientras nos llama, poder glorificar su nombre, poder de verdad entender que Él merece honra y gloria. Pase buena tarde, que el Señor le bendiga. Si Dios permite, por aquí seguimos. Hasta luego.